Este es el movimiento del Clegg Fashion Festival, donde vais a conocer de primera mano a diseñadores y sus marcas y un poco los proyectos que nos van a presentar en esta sexta edición del Clegg Fashion Festival. Y ahora tenemos el placer de presentaros y de poder conocer a David Juan con su marca David Juan Archivet. Y lo tenemos aquí, nos va a contar un poquito sobre él y todo lo que es colección, marca. Mi colección nace desde un punto crítico, bastante social. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, de aquí cerca de Valencia, entonces culturalmente no hay un cúmulo de gente muy variada, simplemente suele ser gente muy igual. Entonces yo siempre he sido un niño muy de mi habitación, de estar rebuscando en internet, rebuscando mis cosas y de conocerme a mí mismo. Y en estas búsquedas encontré mi serie favorita, que se llama Pose, que habla sobre el mundo de la gente negra, de la gente gay, de la gente trans en los años 80 en Nueva York. Se mueve todo por el mundo del ballroom, del voguing y demás, y está situado en el momento del SIDA, de cómo nuestra comunidad se estaba deteriorando y se estaba muriendo lentamente a ojos del mundo entero. Entonces se desarrolla esta serie que cuenta pues toda la vida de estas mujeres, de cómo tenían que luchar y cómo se tenían que ganar el sitio en un mundo súper hostil para gente de estas características. Y entonces empecé a interesar muchísimo por este tema y me metí de cabeza. Y en tercero estudié diseño de moda aquí en la EAST y tenía colección de autor. Entonces recuperé este tema, estuve buscando, indagando y gracias a mi profesora Almudena, que es una persona súper lista y que tiene muchísimo bagaje, me dijo, pues hay una película que se llama Paris is Burning, que es un biopic impresionante donde graba los suburbios, graba la gente de esa época y me di cuenta que mi serie favorita estaba basada en esa película. Pero detrás hay un caso muy fuerte de asesinato. Entonces mi colección se basa completamente en ese caso de asesinato, más una historieta que me he creado yo un poco. Hay una mezcla de realidad con una mezcla de fantasía también. Entonces pues tengo todos esos... mi colección cuenta un asesinato y es muy teatral. Entonces espero que se llegue a entender y la gente pueda calificar un poco los personajes. Entonces es como un poco, aparte de donde deriva un poco la inspiración, ¿no? Como una performance al final. Sí, es un desfile súper performático. Claro, entonces quieras o no va a haber un poquito más de actuación, de show a la hora de transmitir y de exponer el vestuario, ¿no?, que hayas diseñado. Y bueno, entonces, nos has contado un poquito de la historia, lo que te lleva a diseñar. Y de ti, de cuando te llamó la atención el decir voy a dedicarme a esto o quiero meterme en el mundo del diseño de moda, que te haya dicho, no sé, que te haya hecho el encaminarte, ¿no?, hacia lo que es la moda. Pues yo empecé en este mundo de la moda gracias a mi hermana. Tengo una hermana mayor y pues siempre me decía, ay, ponte esto, ponte lo otro, ponte no sé cuántos. Entonces me empecé a interesar y me vestía pues bastante normal, pero me iba separando poco a poco de los estándares sociales. Hasta que ya mi hermana empezó a hacer su camino, se vino a estudiar aquí y ya me empecé a vestir yo solo. Entonces ahí fue cuando empecé a desarrollar mi personalidad. Y yo sentía que no encontraba mucho mi sitio dentro de todo este mundo de la moda y demás, y encontraba que necesitaba suplir esa carencia que es algo muy material, pero en esas edades se busca representación y necesitas sentirte dentro de algo.
Entonces yo me empecé a meter dentro de este mundo de la moda poco a poco y ya llegó la cuarentena y le robé a mi madre la máquina de coser. Es que suena súper cliché, pero le robé a mi madre la máquina de coser y empecé a hacer mascarillas para darle a la gente, para que se pudiera que se pudiera pues empezar a mover más con el tema de las mascarillas, y como no me gustaban pues empecé a crear mis propias mascarillas con más formas, con estampados, con no sé qué, y realmente fue donde empecé a coser, y ya luego me metí al bachillerato artístico y fui directo ya a la moda desde el principio. Imagínate, ¿no? El tiempo de pausa de lo que fue la pandemia, ¿no? El que decir, ¿cómo ayudo? ¿Cómo aporto? Y resulta que de ahí nace el que tú digas, voy a dedicarme también a lo que es costura junto con el diseño. Muy bien. Nada, también queríamos saber un poco, pues eso, sabiendo la temática que vas a utilizar, tu paso por el CLEC este año, ¿qué va a suponer para ti? Pues para mí personalmente va a suponer como un paso a profesionalizar un poco lo que hago. He participado en algunos desfiles, he participado en algunas performances, pero nunca en un desfile como tal al uso. Entonces creo que esto me va a aportar mucho crecimiento personal y empezar a tener como unas pautas de tiempos de creación, en tiempos de hacer las cosas, porque luego prepararme con los estilismos, preparar todo, pues para mí está siendo como el empezar a darme cuenta que sí puedo llegar a algo y sí esto puede ser algo importante en un futuro, dentro de poco plazo, pero Sí, es como una práctica real, sí. ¿no? De exponer y que te marque los tiempos y tú también tener como poner tu propio orden, ¿no? Dentro de lo que es el diseño, que si quieras o no, el artista siempre tiene pues nada, como su parte de creativa, pero también de caos a la hora de decir por dónde empiezo, ¿no? Y cómo ordeno todo lo que he creado. Y bueno, entonces, el CLEC para ti, ¿qué te inspiró a decir me voy a presentar, me voy a meter dentro del mundo? Pues a ver, el CLEC en concreto fue porque yo el año pasado empecé a cursar tercero diseño de moda, y una de mis profesoras me habló y me dijo, oye tal, están buscando vestidores, seguro que te gusta la experiencia, ver desde dentro todo. Entonces dije, pues sí, pues voy a probar, ya me inscribí, ya hice vestidor y me gustó mucho como todo ese ambiente, muy agobiante, pero dije, es que siento que es donde quiero estar. Así que yo mismo me dije, el año que viene estaré o de modelo, esto ya una fantasía mental, o de modelo o de diseñador. Entonces al final dije, pues era diseñador y ya me presenté. Yo dije, no creo que me cojan porque tampoco tenía mm, mucho bagaje en la marca y demás, pero digo, por intentarlo, el no ya lo tengo, y así que lo intenté en el CLEC por ¿cómo se diría? Una proposición personal, un reto personal. Sí, bueno, al final es eso, que quieras o no, aunque te hayas presentado este año como diseñador, realmente has tocado la parte del fitting, vistiendo en backstage, y también es un poco estar siempre en contacto con la moda, digamos que estando en un sitio o en otro, ¿no? Pero al final, pues bueno, pudiéndote presentar y dar a conocer un poco tu arte y tu manera de trabajar, también es una manera de mostrarte de quién eres y de conocerte un poquito más. También ver tu sitio, ¿no? Porque al final vas probando, y el CLEC tiene eso, que te da siempre la oportunidad de no solamente el diseño, sino de estar pues codo con codo con un gran equipo y con gente profesional que pues en ese sentido te enseña y te muestra un poco el mundo de la moda desde diferentes puntos de vista, ¿no?
y comparte pues eso, muchas historias, que al final también es lo que hay detrás y no solamente un simple look que se diseñe, sino también la historia que lleve la persona detrás con lo que esté queriendo contar y transmitir. Que yo te quería preguntar, hablamos a veces de si nos mostra, o sea, si de cara al mundo tuvieses que dar un titular a nivel de prensa, ¿no? De mensaje, ¿cuál sería el tuyo? O sea, ¿qué destacarías y qué titular o frase que digas, yo quiero que me reconozcan por esto, o quiero que sea este como mi eslogan, ¿no? De mi marca o de lo que soy yo. Pues lo que yo siempre busco a la hora de diseñar es crear algo, crear algún sentimiento, pero con un valor social detrás. En plan, yo sé que igual tú ves mis diseños y dices, ¿qué crítica hay aquí? En plan, no entiendo qué significado puede tener socialmente, pero es como darle sitio a gente que históricamente no ha tenido. Entonces yo como persona blanca, europea, que tengo muchísimos, muchísimos derechos y muchísimo privilegio, pues Sí, darle... culturalmente, dependiendo del país donde vivas, Sí, tenemos más... y ser blanco, estar más o menos bien posicionado económicamente, no tengo ninguna falta de dinero, el poder decir, voy a estudiar, el poder decir, me puedo permitir irme a vivir a Valencia, me puedo permitir pues imprimir esta tela en no sé cuántos, me puedo permitir estudiar sin tener que trabajar, que es el tiempo que utilizo pues para diseñar y coser y tener un descanso mental. Siento que tengo un privilegio muy grande, así que intento que aunque sea detrás lleve un mensaje importante o que por lo menos para mí es importante, eh, como es un valor social, una crítica social, un, que te mueva algo también y hablar de temas que normalmente no se hablan. Ujú. Entonces, tu marca y y en este caso tu historia, pues eso sería un poco el tener esa empatía con el mundo y que también decir, cualquiera puede en este caso vestir o transformar su manera de pensar con lo que tú quieres dar a conocer, ¿no? Y poder, no sé, sentir que tienes ese poder en tu mano, como lo que hablamos del click, una ventana al mundo, de poder compartirlo y sentir valor en la prenda o en lo que es la colección completa. Mm. Y bueno, entonces, hablando de colección, ya nos metemos un poquito más en materia para lo que vamos a ver. ¿Qué buscarías? Bueno, ¿qué tres prendas o qué tejidos te destacarías de tu colección? ¿O qué es lo que más vamos a ver o se va a repetir? Como para que el público se fije y diga, mira, lleva pues eso, el símbolo o la marca de él es este tejido o este detalle o este corte. Pues una de las cosas que más utilizo son los tejidos estampados, que la mayoría, por no decirte todos, los he estampado yo personalmente o he hecho yo el estampado y lo he llevado a imprimir, entonces la estampación, tanto digital como física, en serigrafía o lo que sea, es una de las principales cosas que ves. Y luego también ves como un batiburrillo de muchas cosas, en plan, ves muchos elementos, están muy sobrecargados todos los looks principalmente, y una gran importancia en el tema de accesorios, le doy mucha importancia al estilismo, le doy mucha importancia a los Al accesorios de la complemento. cabeza, a los zapatos también, en estas veces estoy intentándole dar mucha importancia porque es algo que en mi vida cotidiana le doy importancia y es uno de mis elementos más usados, pues llevarlo a mi trabajo realmente. Todo el tema de complementos. Hmm. Pues bueno, nos fijaremos, estamos con muchas ganas de poder verlo y así pues
ya que veremos toda tu colección y un poco en lo que se basa y nos has contado, conocerte a ti ha sido un placer. Igualmente. Tenerte aquí con nosotros y nos vemos en unos días para ver qué tal vuestras colecciones y que tengáis mucha suerte en lo que va a ser las 2 jornadas de CLEC.